Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura bíblica. Estamos en el día 203, poniéndonos al día. Así que vamos a leer segundo de Crónica 21 al 23 y también Primera a los Corintios capítulo 12. Así que vamos a ver acá, ya termina el reinado de Josafat, que lo vimos en el video anterior. Y ahora continuamos con el reinado de Joram, que dice así, segundo de Crónica 21, Nueva Biblia de las Américas. Josafat durmió con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Su hijo Joram reinó en su lugar. Tenía varios hermanos, los hijos de Josafat: Azarías, Jehiel, Zacarías, Azaryahu, Micael y Cefatías. Todos estos eran hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había dado muchos presentes de plata, oro y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá, pero dio el reino a Joram, porque era el primogénito. Cuando Joram tomó posesión del reino de su padre y se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel. Joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar, y reinó 8 años en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, tal como había hecho la casa de Acab, pues la hija de Acab era su mujer, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Sin embargo, el Señor no quiso destruir la casa de David, a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había prometido darle una lámpara a él y a sus hijos para siempre. En sus días se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron un rey sobre ellos. Entonces pasó Joram con sus capitanes y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los edomitas que lo tenían cercado, a él y a los capitanes de los carros. Y Edom continuó en rebeldía contra el dominio de Judá hasta el día de hoy. Entonces Libna se rebeló en ese mismo tiempo contra su dominio, porque había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Además, Joram hizo lugares altos en los montes de Judá, haciendo que los habitantes de Jerusalén se prostituyeran y que Judá se desviara. Entonces le llegó a Joram una carta del profeta Elías, que decía: Así dice el Señor, Dios de tu padre David: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, has hecho que Judá y los habitantes de Israel se hayan prostituido, como se prostituyó la casa de Acab. Y también han matado a tus hermanos, tu propia familia, que eran mejores que tú. El Señor herirá con gran azote a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a todas tus posesiones, y tú sufrirás una grave enfermedad, una enfermedad de los intestinos, hasta que día tras día se te salgan a causa de la enfermedad. Entonces el Señor movió contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes que eran vecinos de los etíopes, los cuales subieron contra Judá y la invadieron, y se llevaron todas las posesiones que se hallaban en la casa del rey, también a sus hijos y a sus mujeres, de modo que no le quedó más hijo que Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, el Señor hirió a Joram en los intestinos con una enfermedad incurable. Con el correr del tiempo, después de 2 años, los intestinos se le salieron a causa de su enfermedad, y murió con grandes dolores. Su pueblo no le encendió una hoguera como la hoguera que habían encendido por sus padres. Joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar, y reinó 8 años en Jerusalén, y murió sin que nadie lo lamentara. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Segundo de Crónicas capítulo 22. Entonces los habitantes de Jerusalén hicieron rey en su lugar a Ocosías, hijo menor de Joram, porque la banda de hombres que vinieron con los árabes al campamento había matado a todos los hijos mayores, por lo cual Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, comenzó a reinar. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, nieta de Omri. Él también anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su padre fue su consejera, porque su madre fue su consejera, para que hiciera lo malo. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, como lo había hecho la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos fueron sus consejeros para perdición suya.
Ocosías también anduvo conforme al consejo de ellos, y fue con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, a hacer guerra contra Hazael, rey de Aram, en Ramot de Galaad. Los arameos hirieron a Joram, y éste volvió a Jezreel para ser curado de las heridas que le habían hecho en Ramot. Cuando peleó contra Hazael, rey de Aram, entonces Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, descendió a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, que estaba enfermo. La destrucción de Ocosías vino de Dios, por ir a visitar a Joram. Pero pues cuando llegó, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, a quien el Señor había ungido para exterminar la casa de Acab. Cuando Jehú estaba ejecutando justicia contra la casa de Acab, encontró a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías que estaban al servicio de Ocosías, y los mató. También buscó a Ocosías, que lo prendieron cuando estaba escondido en Samaria. Lo llevaron a Jehú y lo mataron, pero le dieron sepultura, pues decían, es hijo de Josafat, que buscó al Señor con todo su corazón. Así que no quedó nadie de la casa de Ocosías para retener el poder del reino. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó a escondidas de entre los hijos del rey, a quienes estaban dando muerte, y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba. Así Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, pues era hermana de Ocosías, lo escondió de Atalía para que no le diera muerte. Y Joás estuvo escondido con ellos en la casa de Dios 6 años, mientras Atalía reinaba en el país. Segundo de Crónicas capítulo 23. En el 7º año el sacerdote Joiada cobró ánimo y tomó a estos capitanes de centenas: Azarías, hijo de Jeroam; Ismael, hijo de Joanán; Azarías, hijo de Obed; Maasías, hijo de Adaía; y Elisafat, hijo de Sicri, los cuales hicieron pacto con él, y recorrieron Judá, y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá, y a los jefes de las casas paternas de Israel, y vinieron a Jerusalén. Entonces toda la asamblea hizo pacto con él, con el rey, en la casa de Dios. Y Joiada les dijo: miren, el hijo del rey reinará, como el Señor ha hablado respecto a los hijos de David. Esto es lo que harán: una tercera parte de ustedes, de los sacerdotes y los levitas que entran en el día de reposo, estarán de porteros. Otra tercera parte estará en la casa del rey, y otra tercera parte en la puerta del cimiento. Y todo el pueblo estará en los atrios de la casa del Señor, pero que nadie entre en la casa del Señor, excepto los sacerdotes y los levitas que ministran. Estos pueden entrar porque son santos, y que todo el pueblo guarde el precepto del Señor. Los levitas rodearán al rey, cada uno con sus armas en la mano, y cualquiera que entre en la casa será muerto. Entonces ustedes estarán con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y todo Judá hicieron conforme a todo lo que había ordenado el sacerdote Joiada. Cada uno de ellos tomó sus hombres, los que habían de entrar en el día de reposo, junto con los que habían de salir el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no despidió a ninguno de los grupos. Entonces el sacerdote Joiada dio a los capitanes de cientos las lanzas y los escudos grandes y pequeños que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Dios. Y colocó a todo el pueblo, cada hombre con su arma en la mano, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo de la misma, junto al altar y junto a la casa alrededor del rey. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona, le dieron el libro del testimonio y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron y gritaron: ¡Viva el rey! Al oír Atalía el estruendo del pueblo que corría y alababa al rey, se llegó al pueblo en la casa del Señor, y miró que el rey estaba de pie junto a su columna a la entrada, y los capitanes y los trompetistas estaban junto al rey. Y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba trompetas, y los cantores con sus instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó: ¡Traición! ¡Traición!
Pero el sacerdote Joiada sacó a los capitanes de centenas que estaban al mando del ejército, y les dijo: sáquenla de entre las filas, y al que la siga, mátenlo a espada. Porque el sacerdote les había dicho: no la maten en la casa del Señor. Así que le echaron. Así que le echaron mano, y cuando ella llegó a la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joiada hizo un pacto entre todo el pueblo y el rey, de que ellos serían el pueblo del Señor. Y todo el pueblo fue a la casa de Baal y la derribaron. Hicieron pedazos sus altares y sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Entonces además, Joiada puso los oficios de la casa del Señor bajo la autoridad de los sacerdotes levitas, a quienes David había designado sobre la casa del Señor para ofrecer los holocaustos del Señor, como está escrito en la ley de Moisés, con alegría y con cánticos conforme a la disposición de David. Colocó porteros junto a las puertas de la casa del Señor, de modo que no entrara ninguno que por alguna causa estuviera inmundo. Después Joiada tomó a los capitanes de cientos, a los nobles, a los gobernantes del pueblo y a todo el pueblo del país, e hizo descender al rey de la casa del Señor. Entraron por la puerta superior a la casa del rey y sentaron al rey sobre el trono real. Y todo el pueblo del país se regocijó, y la ciudad quedó tranquila, porque Atalía había sido muerta a espada. Bien, entonces lo dejamos hasta acá con Segundo de Crónicas. Leímos estos 3 capítulos, 21, 22 y 23, y se ven numerosos personajes, se ven varias personas que están acá actuando, reinando, gobernando. Joram, si bien no lo hace bien, no es aprobado a los ojos de Dios, está gobernando durante este tiempo. También se menciona la persona de Josabet, que protege a Joás en medio de una matanza. También al sacerdote Joiada, con una labor de liderazgo espiritual. También se menciona a los levitas, a los demás sacerdotes, jefes militares, eh, entre distintas personas. Pero el tema es que, bueno, todos estos nombres que se mencionan acá, eh, es que Dios, o sea, Israel no está manejando la situación solo, son un pueblo, no es cada uno por separado. Nadie hace la obra que Dios tiene preparada eh, solo, como un lobo solitario. Todos funcionan como una nación, cada uno contribuyendo, en este caso en la historia de Israel. Ahora lo que vamos a ver en 1 Corintios 12 es cada uno contribuyendo de su forma, con su diversidad de dones, con sus distintas personas, contribuyendo a la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en un solo espíritu, en esa unidad, todos buscando ese mismo propósito. Y así como Dios considera la labor de cada uno, si también vemos que si alguno de estos no hubiera estado, la historia sería muy diferente, no hubiesen podido concretarse los planes de Dios, pero como Dios es soberano y lo tiene todo bajo control, se puede hacer así, y Dios prepara a estas personas para hacer esta obra. Así que ninguno puede decirle a su hermano que no lo necesita, es lo que nos va a decir en el capítulo 12 de 1 Corintios. Y así como veíamos también que Dios prepara a estas personas, el Espíritu Santo en 1 Corintios 12 es el que reparte dones para la edificación del cuerpo, de la iglesia, y lo reparte como Él quiere. Es el Espíritu Santo preparando también a las personas, capacitándolas para el servicio. Bien, entonces dice así 1 Corintios 12. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad
por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Porque, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor parte a la dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Pero deseen ardientemente los mejores dones. Y aún yo les muestro un camino más excelente. Bien, así que lo dejamos hasta acá con la lectura de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos capacitas, porque nos ayudas, Señor. No nos dejas solos. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que está siempre con nosotros y nos confronta, nos consuela y también nos capacita, Señor. Gracias por estos dones que has dado y que podamos usarlos bien para gloria tuya, para edificación de la iglesia, Señor. Cada uno contribuyendo para los planes que tú tienes preparados para tu iglesia y para gloria tuya. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, creo que Dios les bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao.